Hola, ¿qué tal? Qué gusto es estar el día de hoy aquí con ustedes. Mi nombre es Abigail Cedillo y estamos transmitiendo para la revista digital Destacados Líderes México. De verdad que es un honor para nosotros contar con una invitada de lujo. Ella es Mónica Torres Amarillas, nada más y nada menos que la primera mujer mexicana en ganar 2 medallas en Juegos Olímpicos de forma consecutiva en el deporte del taekwondo. De verdad que es un honor y esto es parte de las 100 mujeres líderes destacadas. Bienvenida, felicidades. Hombre, muchas gracias. Un gusto, Avi, estar aquí con ustedes. Gracias por el espacio para conversar. No, de verdad que el honor es nuestro. Yo de verdad que estoy impactada con su historia. La mencionan ahí como una guerrera de espíritu inquebrantable en este deporte. Híjole, a ver, vamos a empezar un poquito dando contexto. ¿Quién es Mónica Torres? ¿Dónde nace? ¿Y cómo inicia en esto del deporte del taekwondo? Cuéntame, por favor. Claro que sí. Bueno, yo nací en la Ciudad de México y toda mi carrera deportiva la hice en la UNAM, desde el bachillerato. De niña, bueno, yo practicaba varios deportes. Crecí practicando en un club deportivo que se llama Chapultepec, que está ahí en Mariano Escobedo, del Ejército Nacional. Y ya en la adolescencia, pues tuve una inclinación bien bonita por las artes marciales, y pude empezar a incursionar, que no había casi niños ni tampoco mujeres. Entonces, cuando mi papá vio que yo quería practicar y me llevó a un gimnasio, pues me dijo, pues no, porque yo tenía como 12 años y fue cuando yo ingresé al bachillerato a la UNAM, que hice toda mi carrera deportiva, el bachillerato, la licenciatura, hasta el doctorado. Ahí me quedé en la UNAM a dar clases, a dirigir al deporte. Entonces, bueno, pues es mi cuna la UNAM. Me encanta, Mónica, y por ahí tengo ahí una anécdota que me sé, que a los 11 años su papi le dice, ¿sabes qué? No vamos a dedicarnos al taekwondo porque eso es un deporte pues para los niños, para los varones, y usted ahí, ¿qué hizo para...? Sé que no les avisaba que se iba a las clases de taekwondo, decía que iba a clases de inglés y todo. A ver, cuéntame por favor esa parte. Sí, bueno, cuando yo quiero comentarles que mi inspiración para que se ubiquen en el tiempo fue Bruce Lee con la película de El regreso del dragón. Entonces yo era niña y cuando la vi me impactó mucho. Entonces Bruce Lee con el tiempo, bueno, supimos que revolucionó las artes marciales, pero yo empecé a ver ese tipo de pateo y empecé a buscar. Entonces cuando yo vi un gimnasio le dije a mi papá, mira, quiero ir a ese gimnasio. Entonces habían hombres, no, ni siquiera había niños, ¿no? Eran como de 20 años en adelante y me dijo mi papá, pero por supuesto que no, no, yo tenía 12, 13 años. Y entonces yo no dije nada, pero cuando ingreso al Colegio de Ciencias Humanidades Plantel Sur, que está muy cerquita de Ciudad Universitaria, estaba a 10 minutos, te bajas por Insurgentes y ahí tomas el transporte. Y entonces me di a la tarea de buscarlo y ahí encontré, es que no sabía cómo se llamaba porque le decían karate coreano. Ajá. Y entonces veo, después de varios días de estar buscando, porque pues, la ciudad universitaria es enorme, y los deportes están dispersos, entonces vi que decía ahí y vi que estaban pateando, me metí, vi que decía taekwondo y dije, esto es lo que yo quiero. Entonces le estaban pegando a un domi, que es el cojín, Ajá. ¿no? Y pateaban durísimo, ¿no? Y había puros hombres además. Entonces yo ya iba con mi tira de materias, ¿no? De inscripción, que estaba inscrita en la UNAM, y ahí se la presenté al profesor y me dijo, pues pásate, ¿no? Y ahí fue donde empezó toda mi historia, empecé a entrenar, pero lo hacía saliendo de clases, entonces pues ahí se pierde el tiempo entre que mamá y papá voy a la biblioteca, ¿no? Y voy a estudiar y voy a hacer tareas, y cual empecé ahí a entrenar, y si me iba a la biblioteca, pues eso sí era cierto, y me iba a entrenar, empezabas 3 veces por semana. Entonces ahí empecé yo mi historia y pues mi papá se dio cuenta casi un año después porque ya empezamos a hacer combate. Al principio no haces un combate, no tienes contacto, empiezas a manejar todo lo que es la filosofía, las formas para promoción de grado y empecé con combate y pues empecé a tener moretones por todo el cuerpo, ¿no? Pero te acostumbras. No, al principio sí te cubre, sí me cubría, ¿no? Pero ya después pues se te olvida porque vas aprendiendo en esta vida del no hay dolor, ¿no? Y ya el moretón y el
golpe y la bola es normal. Entonces un día, un domingo íbamos a una comida familiar y pues yo bien linda me pongo una falda y no hombre, las espinillas siempre las traes moradas, llena de además bolas, ¿no? Inflamadas, los empeines, pues no les platico cómo andamos siempre inflamados, los tobillos, y entonces mi papá se me quedó viendo muy impactado porque, pues imagínate, no sabía qué estaba haciendo yo, entonces dije, es que estoy haciendo taekwondo. Entonces, mi papá no me dijo nada, mi papá, y ya nos fuimos. Y ahí empecé yo mi andar, ya llevaba como un año en el taekwondo cuando mi papá se dio cuenta. Cuando ya se dio cuenta. Y yo creo que en ese momento su papá no dimensionó a dónde iba a ir en causar todo este deporte. En esa edad de 11, 12 años, usted, Mónica, ¿sabía más o menos que quería llegar a Juegos Olímpicos? No, bueno, ahí empieza mi andar en el deporte, en el taekwondo, que era un arte marcial, y de ahí se tomó una parte del reglamento y se hizo deporte. En esa estoy hablando de esta época, principio, esto se hizo desde los 70, yo estoy hablando principio de los 80. Yo ya tenía, cuando empecé a practicar, casi, bueno, 15 años, ya estaba en el bachillerato, y la verdad es que la pasión es lo que te va llevando, ¿no? El propósito, a mí me gusta, yo quiero practicarlo, pero empecé con muchas barreras porque casi no había mujeres, los hombres no querían entrenar con nosotras. El ambiente, la verdad, era como que, bueno, tú íbamos dos, tres mujeres y habían 30, 40 hombres, y el entrenador nos apartaba y pues sí nos marginaba, ¿no? Empezaron a pasar el tiempo y fue cuando pues, yo me di cuenta que yo ya llevaba, haz de cuenta, ya era cinta verde, azul, y me seguía pasando con los hombres principiantes, no me pasaba con los avanzados. Entonces hablamos con el entrenador y bueno, oye, pues ¿cómo vamos a avanzar si no nos pones con los hombres avanzados? Es que no había mujeres. Entonces era toda esta, era un ambiente como muy, muy difícil porque tú sentías esa marginación de, ay, sí, claro, ya se cayó, ¿no? Y si se caía un hombre lo corregían, pero si tú te caías era así como, ay, claro, o sea, sentías eso de, es niña, ¿no? O sea, no, nunca le va a salir, ¿no? Pero además había como una esperanza que no regresáramos, porque eran entrenamientos durísimos, de fuerza, de resistencia, de golpear, de combate al 100%. Y entonces, pues pasó el tiempo hasta que empezó a cambiar, pues la situación, no había espacios, no se abrían áreas de combate para las mujeres. Entonces íbamos a las competencias y yo recuerdo que le decía a mi entrenador, oye, dile a la federación que habrá área para mujeres, ¿no? Porque habían 5 para hombres. Yo decía, ¿por qué no abren una para mujeres? Y entonces se fueron abriendo las áreas con el tiempo, pero no habían competencias internacionales, o sea, no habían campeonatos para hombres, ¿no? Y cuando había para mujeres era como por invitación, no era oficial, no era participar. Es decir, no contaban las medallas en el medallero de las mujeres. Si llegaban, se abrían las áreas de combate. Entonces yo recuerdo que se fueron a Berkeley mis compañeros de la UNAM y no me llevaron. Entonces cuando regresaron, yo le dije al entrenador, oye, ¿por qué no me llevaste? Y me dijo, no sé, o sea, no nos querían pues incluir a las mujeres, ¿no? Este es un tema cultural. La verdad que a mí me tocó romper estos paradigmas. El siguiente año, la federación convoca ya un torneo donde participamos las mujeres y nos concentran. En 1986 fue la primera selección nacional femenil y nos dejaron que por falta de recursos, ¿no? Para ir a Turquía, A Turquía. ¿no? Y pues ya era la segunda vez que nos dejaban. La tercera vez, en el 87, se hace la Federación Mundial, la Federación, la WTF, hace ya por convocatoria y le dice a los países, oigan, ya va a contar las mujeres, las competencias de mujeres en el medallero. O sea, fue el primer campeonato mundial femenil, participé, gané mi lugar y de nueva cuenta Y ahí nos nos dicen que no hay. trajimos plata. Sí, fíjense que sí, ahí ya gané, pero fue una odisea porque la federación, además de que no apoyaba a las mujeres, es que no creían en nosotras. Esa es la realidad, Pero ¿no? a Y ver, además, ay, perdón, no, ahí, sí, perdón por la interrupción. Es que ahí me ah, salta una duda. No sí. había para mujeres, pero ¿usted cree que es porque no querían dar la oportunidad a las mujeres o simplemente en ese momento las mujeres no se interesaban en practicar ese deporte? No, sí habíamos mujeres, no habíamos muchas, pero sí habíamos, te puedo decir, un 10%, ¿no? Okay. Que han de haber sido de 40 en un gimnasio, 100, sí habían cuatro. En la UNAM no habían muchas, porque el entrenamiento era muy, muy, muy fuerte. Pero había otras escuelas donde yo veía que sí había mujeres, pero no éramos más de un 10, 15%, ¿eh? Ujú. No nos querían porque consideraban que era un gasto. Entonces la federación, no existía la CONADE, ojo,
La Comisión Nacional del Deporte no existía, nada más lo manejaban las federaciones. Los deportes. Entonces, la federación no quería invertir en las mujeres porque no le apostaba que trajéramos medallas. México ya era potencia mundial, estábamos entre el tercer lugar, entre el quinto lugar, sexto lugar, ¿no? De 60 países que participaban. Entonces, no querían invertir en las mujeres porque las europeas se fogueaban más, como los países los territorios son más pequeños, es más económico y ellas se foguean más. Pero aquí en México, pues digo, ir a una competencia a Estados Unidos es bien costoso, es distante. Entonces, no le apostaban a las mujeres, esa es la realidad. La realidad. Y estamos hablando a nivel mundial de México. Por ejemplo, esta medalla que yo traje, mis compañeros de gimnasio y mi familia cooperaron para que yo me fuera. La UNAM dio una parte, porque además al no darme el apoyo a la federación, la UNAM dice, bueno, yo no tengo presupuestado cómo justifico una competidora internacional. O sea, no estaba preparada la universidad para pagarle a un competidor de talla internacional. Esta es la realidad. Entonces, por eso yo comento, bueno, me tocó romper esos paradigmas, ¿no? Porque, ¿qué creen? Sí gané, soy seleccionada nacional, la federación no me apoya, y entonces la UNAM paga una parte. Entonces me fui prácticamente de cooperacha, ¿no? De Ay, me cooperación encanta. a ese campeonato mundial. Me fui sola con otra compañera, ¿no? Que tampoco le pagó la federación. Y entonces ya llegué, mi entrenador le avisó, acuérdense que no había internet, no había celulares, ¿no? No. De a ver en qué hotel están, ¿no? Y oiga, ya Mónica está allá, ¿no? Para Ay, que qué me incorporaran a la emoción. selección nacional. Me incorporaran a la selección nacional, pero la realidad, bueno, es que miren, eran tiempos políticos muy difíciles porque la federación había un monopolio y nosotros no competíamos por la asociación Los Pumas, por la asociación de la federación. Entonces no me querían por partida doble, por ser mujer y por ser Puma, ¿no? Universitaria. Y bueno, entonces gano ahí el segundo lugar mundial y fue muy bonito porque fue un parteaguas porque de ahí a bien adelante avisaron en ese campeonato mundial que el taekwondo iba a entrar a los Juegos Olímpicos y faltaban 10 meses. Entonces fue una emoción, la verdad, padrísima, porque tú ahorita que me preguntas, bueno, ¿tú te dimensionabas a nivel mundial? Bueno, cuando supe que ya íbamos claro que sí, yo quería Claro, estar, yo tenía una medalla mundial, entonces ya era bien difícil bajarme de ese nivel, ¿estás de acuerdo? claro, Ya estoy no de bajas de acuerdo. ahí. Ahí estamos hablando más o menos 1988, donde el 88. comité le invita a ser parte, pero porque usted ya se había ganado ese lugar con un año antes con la plata, estoy de acuerdo, ¿verdad? No, ¿No? no nos invitan. El Comité Ok. Olímpico Internacional Ajá, incluye el taekwondo dentro del programa, ajá. pero para ganar un lugar hay que hacer un selectivo primero estatal y luego de ahí pasas los ganadores al nacional. Y el nacional va por etapas y quedan los últimos cuatro. Y ya la última etapa es una clasificación en donde tú te ganas tu lugar. Yo con toda mi medalla mundial me tuve que ir a la bola a ganarme mi lugar, a competir. Ya había más mujeres después del 87, ya había más participación de mujeres en las escuelas, más emoción para participar. Y en el 88 me ganó mi lugar, ¿no? En el selectivo. Siempre en México, en el taekwondo, en esa época te ganabas un lugar. No existía el ranking como ahora, que clasificas a nivel mundial y entonces ya no tienes que eliminarte a nivel nacional. Ya tienes un ranking mundial. Aquí no valía, aquí tú llegabas y además como tampoco éramos muy queridos, nos decían, órale, toda la bola, ¿no? Y te empiezas desde abajo, ¿no? O sea, como si no tuvieras ninguna medalla. Y pues eso, mira, me gustaba mucho, pero fue muy formativo, porque tenías que borrar eso y decir, a ver, bájate de tu ladrillo, ¿no? Vas a la bola otra vez a eliminarte, ¿no? Y entonces, en el 88 invitan ya, dicen qué categorías van a ir, pero cuando estábamos nosotros ya entrenando, nos dicen que no van una parte de hombres, pero que además no van las mujeres, ¿no? Wow. Por un tema de presupuesto. Y bueno, pues ahí sí fue bien, bien duro porque pues llevábamos muchos meses entrenando, entrenábamos en la madrugada, porque Corea pues es un horario de 16 horas y como nosotros éramos muy competitivos, pues decidieron que entrenáramos en la madrugada. Entonces nosotros Claro, entrenamos para que a no las les 11 de la mañana, 3 de afectara la mañana, esto del horario y no llegar cansados, estar y sí, al mismo nivel, por así decirlo, ¿no? así es, porque el biorritmo del organismo tarda 15 días en adaptarse al cambio de horario, ¿no? Entonces nosotros ya llevábamos todo este tiempo, entrenábamos casi 5 horas diarias
eh, 5 o 6 horas diarias, y entonces cuando yo me entero, yo estaba ya a la mitad de la carrera, de la licenciatura, y entonces el Comité Olímpico anuncia que no van las mujeres, y yo me acuerdo que voy a la Facultad de Derecho. Yo llevaba 2 materias, porque además yo fui una deportista universitaria. Entonces a mí mi papá me decía, qué bueno, pues hasta me da muchísimo gusto, pero toda la universidad vas a estudiar y a obtener un Wow. título. Entonces yo tomé 2 materias, no, la verdad que no podía más, llevábamos como 5 materias, y llego a la facultad, me llama un compañero, me dice, oye, no vayas a faltar mañana. Me llamó al Comité Olímpico, era teléfono de cable, De casa, aunque se sí, rían, aunque se rían, era el ya teléfono de sé. cable, al que ahora ven en los museos. Me encanta. Mónica, a ver, sin duda le tocó una época muy difícil en estos Juegos Olímpicos, en esta época en el deporte. Siendo mujer, me queda claro que el doble de esfuerzo, pero en ese nivel, ¿había algún favorecedor hacia usted? O sea, a la hora de cambiarse, ¿tenían algún atención hacia usted por ser mujer? No. No, no, mira, la verdad es que en este tema de romper paradigmas, mira, primero no había, para empezar, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Nos pesaban los hombres. Y para tú dar el peso, porque tu primer round es contra la báscula, entonces tú haces dieta y entrenas, y nos pesábamos con ropa, con un short, con playera, con ropa interior, obviamente. Digo, y hago énfasis en esto porque los hombres, cuando no daban el peso, se empezaban encuerados. Pero nosotros, como nos pesaban hombres, no lo podíamos hacer. Aquí hago un paréntesis y me adelanto. Por ejemplo, en 1989, ya en el segundo campeonato mundial, a mí ya me costaba mucho trabajo dar el peso, porque hice mucho músculo. Yo ya entrenaba casi 7 horas diarias, casi no tenía grasa, y el músculo pesa mucho. Es ahí Entonces donde ya se a mí iban me da, y además a ya no comer las tenía. cebollitas con limón que yo vi por ahí. Ay, sí, sí, no había días que nada más comíamos esas cebollitas, era como el postre, ¿no? Que las hacían con salsa Maggi, soya y no sé qué. ¡Qué Y entonces, increíble! pues a veces era la comida, ¿no? Ya la cena, a veces un vaso con agua, y cuando se acercaba la competencia, ni siquiera el vaso con agua, porque no daba el peso, me tenía que deshidratar ya en el sauna con ropa. Y entonces, en ese campeonato mundial, yo me acuerdo que me costaba mucho trabajo ya dar el peso, y estaba 300 gramos arriba, y llevaba short y playera, y entonces yo me molesté. Era en Corea el taekwondo pues es de hombres también, ¿no? Es una sociedad también muy machista en aquel entonces, y entonces tuve que hablar y decir que nos venga a pesar una mujer. Fíjense desde dónde empezamos. ¿Por qué? Porque no es justo que me descalifiquen porque traigo 300 gramos por la ropa interior del short, ¿no? Y Wow. entonces así fue cuando llamaron a un entrenador, y les dije, no, pero los hombres bien lindos, no, pues quítate el short. Y yo, o sea, bueno, ¿por qué no me voy a desnudar delante de él, no? Eran cosas así indignantes, ¿eh? Y entonces le pedí ahí a alguien que estaba ahí, le dije que nos pese una mujer, y se juntaron las italianas, las españolas, y dijeron, claro que sí, joder, porque de un nombre, ¿no? Me Y sí, encanta. y así, eso fíjate que nunca lo he escrito. El tema del pesaje es también todo un tema, ¿no? Y es cuando nos empiezan a pesar ya mujeres, te quitas la ropa, y pues yo ya di el peso, ¿no? 100 gramitos abajo, pero si no te descalifican. ¿Por qué? Porque la ropa, el sostén, la playera te pesan 400 gramos más. Wow. Entonces, bueno, esta parte del pesaje siempre fue una lucha, porque es donde se abre la competencia. Pero bueno, para Seúl, mis compañeros, cuando anunció el Comité Olímpico, hicieron una cooperación de la Facultad de Derecho. Fue un evento solidario bien bonito, porque pusieron pósters. Claro que yo me, ¿Qué yo me moría de vergüenza. sentiste? ¿Qué sentiste al llegar a tu universidad y darte cuenta con estas pancartas, con ese apoyo de tus compañeros, de tus maestros, para que tu sueño se hiciera realidad? ¡Ay, me Mira, emocionó! no, es que fíjate que no era tan explícito como lo puedes platicar ahorita. Primero, yo tenía maestros que me bajaban el promedio por hacer taekwondo, ¿no?
porque, por ejemplo, había un maestro que me decía, el de penal, en paz descanse, me decía, sabes que es que tú puedes ser muy buena en ministerio público y tienes todo el perfil para el penal y eso, pero qué pena que te tengas que estar yendo a entrenar, porque él quería que yo estuviera 8 horas en el reclusorio escogiendo expedientes y prácticas que hacíamos, y yo le decía, no, es que yo ya cumplí 4 horas y ya me voy. Entonces él se molestaba. Y con ese profesor yo saqué mi examen, en mi examen saqué 9, y por no quedarme 8 horas que no me tocaban, me puso 6, tuve que renunciar a la calificación. Entonces, era todo un tema también cultural bueno, ¿por Mediático, qué estás sí. haciendo taekwondo y eso? Y luego cuando yo veo, yo les quiero decir, bueno, están hablando de una niña joven de 20 años, a mí me dio mucha vergüenza, porque además no tener dinero para pagar un viaje a Corea, pues tampoco está como muy padre, ¿no? Decir, bueno, ya soy seleccionada, tengo una medalla mundial, pero la federación y el Comité Olímpico pues no me quieren llevar. O sea, estás como entre indignada y apenada porque pues no tienes como en el cajón o en el banco para tu boleto para Corea y tus viáticos y tu, ¿no? O sea, es algo Claro. carísimo. No, ya, bueno, y además a mi papá me dijo, bueno, el año pasado sí, hijita, pero, o sea, no podemos estar trabajando para pagarte los viajes al otro lado del mundo, ¿no? ¿No? O sea, yo Ay, pertenezco no. a una clase media donde mi papá trabajaba y nosotros estudiábamos y la esperanza era que tú te titularas y trabajaras, ¿no? Y es ¿No? Ese, que ese es el tema. me imagino, y estos Entonces, son parte de todos estos sacrificios que tanto físicos como psicológicos vive un atleta a nivel de esas competencias y se suma la falta de apoyo. Ahí empezamos a abrir la brecha. Ahí empezamos a descalificar a Corea en los Juegos Olímpicos. fíjate que el tema, no existían muchos términos, Gaby, que ahora conocemos. Eso era discriminación, Discriminación, pero sí, no lo sin duda. sabíamos. Eso era violencia de género, que ahora está normado. Estás hablando de 1988, donde se acababa de anunciar que iba a haber la comisión, digo, era estudiante de Derecho, el ombudsman y todo el mundo, ay, ¿qué es eso, no? Que porque la ONU dijo que debe haber una Comisión Nacional de Derechos Humanos y para ser parte a nivel internacional, los países tenían que reconocer los derechos humanos. O sea, estábamos en el proceso. Es más, el rector de la UNAM, era el que sonaba para ser el ombudsman, se veía como muy rimbombante, ¿no? De Sí. México, por ser un estudioso del derecho, el doctor Carpizo. Entonces, era un tema de discriminación, pero tú no lo sabes. O sea, tú empiezas a poner etiquetas desde niña, ¿no? Cuando te dicen, tú no puedes porque eres niña, entonces, pues, o sea, no, pues yo puedo trepar el árbol y bajar y jugar con lo que yo quiera, ¿no? Entonces, este tema era discriminación y yo me sentía muy apenada porque no está padre que seas mundialista y que te digan que te bajen del avión 2, 3 semanas antes y te digan no porque eres mujer, ¿no? Dios. Oye, pues, no, una medalla mundial. Bueno, mis compañeros hicieron todo un movimiento, la verdad que fue mediático y fue muy importante. Yo por eso en esa época me hice muy famosa, porque los medios tampoco daban crédito y empezaron a apoyar, ¿no? Estás hablando de la revista Proceso, del Uno más Uno que ya no existe, el periódico El Nacional, estás hablando de La Jornada. Bueno, yo era clienta de La Jornada que todavía existe en aquella época. Todos los medios decían, ¿cómo es posible si ella puede traer una medalla? Entonces, fueron ahí, entrevistaron a los compañeros, fue un movimiento de las asociaciones culturales de la facultad de mis compañeros y el director pues apoyó, ¿no? Entonces, bueno, juntaron el dinero, pero ya después a mí me llamó don Mario Vázquez Raña, como 2, 3 días después, y ya me dijo, oye, ¿sabes qué? Sí vas a ir, pero no vas a ir porque, o sea, por la presión mediática, él estaba molesto, porque Molesto. realmente claro, realmente quien estaba decidiendo era la federación. Quien decidió que yo iba por tener una medalla mundial fue el Comité Olímpico, no la Federación de Taekwondo. El Comité Olímpico sí va porque tiene una medalla, por eso, y fui la única mujer que fui, pues porque acababa de sacar una medalla mundial. Mis compañeras decidieron, el Comité Olímpico, que no iban porque ninguna tenía un antecedente internacional, ¿no? Entonces, eso fue lo que pasó, ¿no? En ese momento, yo por eso voy a Seúl y bueno, pues traigo la primer medalla olímpica, pero además fui la única mujer latinoamericana
que fui a Juegos Olímpicos Me en Taekwondo en el encanta. 88. Entonces, claro, tú te das cuenta después, ¿no? Tú no dices, yo ni sabía, ¿no? O sea, conforme vas leyendo y vas viendo gráficas, todo eso, dices, claro, no fue ninguna latina, yo fui la única, ¿no? Entonces, fue algo muy Wow. bonito, había porque socialmente la prensa, o sea, nos arropó los tres medallistas, porque fuimos Enrique, Manuel y yo, pero como mujer, la verdad que fue bien bonito porque la UNAM me abrazó, ¿no? Y esa parte es bien bonita. Bueno, mi familia, pues obviamente, yo veía a mi papá así como muy orgulloso, pero pues bien preocupado, ¿no? Porque él quería que yo siguiera con la carrera, ¿no? Entonces, Híjole. sí, como papá yo ahora lo entiendo, ¿no? Moni, Bueno, ay, perdón, perdón. dime, dime, dime. Es que yo te quiero aprovechar tanto, que tengo tanto que quiero saber de ti y yo estoy seguro que también mis compañeros sin duda también quieren saber. Por ejemplo, yo en una entrevista que creo que regresabas de Seúl, te dicen que cómo te sientes y tú dices satisfecha pero inconforme. Qué fuerte. ¿A qué se Ah, dedica? sí. ¿Por qué, Moni? Es que mira, combatir competir contra Corea, era bien complicado porque había un favoritismo. O sea, eran muy buenos y era la cuna del Sí, sí, taekwondo, claro. es la cuna del taekwondo, pero nosotros también éramos muy buenos y yo era muy buena porque era una persona que entrenaba. Yo cuando supe que las coreanas entrenaban 4 horas diarias, yo entrenaba 6. Porque si tú quieres ganar, ¿no? Si tienes que saber, y yo decía, no, pues que los coreanos entrenan 4 horas, pues yo entrenaba 6. Entonces, en la competencia, si yo le pegaba, no me marcaban nada. Y si ella me pegaba, me marcaban. Entonces, das de cuenta que metías 3 puntos y volteabas a ver el marcador, no era petro electrónico. El petro electrónico entró 2 décadas después. Era de apreciación. Entonces, no te marcaban los puntos. Al final yo perdí por ventaja, o sea, ni siquiera por puntos, ¿no? Cuando una pelea se cerraba le daban la ventaja a Corea. Entonces yo estaba muy enojada porque también yo decía, bueno, es que esto es discriminación, o sea, por ser Corea me ganó cuando yo fui más, en teoría yo sentía que había ganado, ¿no? Y bueno, los medios también los que sabían también lo decían, ¿no? Entonces estaba yo muy enojada por eso. Y me enojaba mucho, ¿sabes? Porque le tenían miedo a Corea. Los coreanos son muy buenos, ¿no? Y eran muy buenos, ¿no? En Corea el taekwondo es oficial desde la primaria. Entonces tú te enfrentas con alguien que desde los 6 años, cuando tiene 20 años, tiene 15 años practicando, no tiene ni Practicando, 5 ni claro. 7. Entonces, bueno, esa era mi indignación en esa entrevista que tú dices con el maestro Sonny Alarcón, que era un gran entrevistador, ¿no? Que le dije, sí, estaba yo enojada, pero yo me iba a retirar en Seúl, pero yo dije, ahora no me retiro, ¿no? Y dije, le Y tengo que ganar a Corea. qué bueno que no lo hiciste, de verdad, qué bueno, eso es una satisfacción. Imagínate, o sea, derrocar a Corea no es cualquier cosa, Mónica. Ahorita a lo mejor Claro. tú ya estás más acostumbrada, pero los que leemos tu historia es un impacto, o sea, ¿cómo? Una mujer y mexicana. Bendito sea Dios. Sí, fíjate que descalificar en unos Juegos Mundiales en donde también le gané, digo, eso me lo dijo mi entrenador, me dijo, pues que ganaste, pero no te dieron el gane. Entonces dije, es que tengo que empezar a pegarle en la cara, porque cuando tú pateas en la cara es muy contundente, son 3 puntos arriba. En aquel entonces eran 2 puntos arriba, era doble. Y de ahí empecé en el 89. Yo dije, si me llega a tocar en los Juegos Olímpicos, tengo que eliminar a Corea. Fíjense, en el 89 y en el 92, adivina a quién me tocó descalificar. A Corea, ¿Qué? a Corea, a Corea. Entonces fue muy bonito porque, bueno, fui la única mexicana durante muchos años que descalificó a Corea en Juegos Olímpicos, que era algo inédito, ¿no? Que te dieran el GAN era de apreciación. O sea, si te daban el GAN era porque definitivamente habías ganado rotundamente, ¿no? Porque los coreanos también son los presidentes de la Federación Internacional. Entonces, si te impugnan o te sancionan, o algún país por algún tema de jueceo, pues nadie se la jugaba, ¿no? Entonces, en el 92 para mí fue una gran satisfacción el haber eliminado a Corea. Me quedé con una medalla de bronce que me supo a oro porque realmente Claro. fue una final adelantada. Ella era campeona asiática, yo era campeona panamericana y éramos mundialistas. Entonces era como que se antojaba una final, pero alguna de las dos tenía que perder, ¿no? Y le tocó a ella. Me encanta, bendito sea Dios. Oye, Mónica, ¿y tú decides
dejar las competencias en la cima de tu carrera. Tú en ese momento, ¿por qué decidiste salirte y fungir como abogada, pero a la vez siguiendo apoyando el deporte para recolectar ayuda que tú no tuviste? ¿Así voy bien? Sí, ¿Cómo? claro que sí, miren, cuando para empezar, retirarte cuando estás en la cima es bien difícil, porque lo más fácil es ¿Quieres decir, bueno, que más? me ganen. Sí, Es que, claro. no, sí, decir que a ver si alguien me va, si yo ya no voy a ir a unos Juegos Olímpicos o a algún mundial, que me ganen. Pero la verdad es que yo tenía otro propósito de vida, o sea, era abogada. Yo siempre pugnaba por la justicia. Por eso cuando nos abrieron los espacios, cuando me dieron el Premio Nacional del Deporte después de Seúl, la segunda medalla mundial, me dieron el Premio Nacional del Deporte, ya no había este estereotipo de que las niñas no podían hacer taekwondo porque había una Mónica Torres que ya había ganado y eso era bien bonito porque la gente se me acercaba. Mira, tener fama no es bonito porque tú no compites para ser famoso, ¿no? O sea, pero de eso que de repente veas que la gente te ubica, te sientes así como rara, porque además los deportistas de deportes individuales vivimos como muy aislados. O Ujú. sea, tú vives, te concentras, y yo iba a la escuela y pues no era como la más sociable, era muy aplicada en lo que yo hacía. Entonces a mí me tocó romper estos paradigmas, que las niñas hicieran más, ya no tuvieran este tabú de porque eres niña no vas a poder, sino ya entraron. Esa es una aportación social que yo siempre les he dicho, que yo me siento muy tranquila porque socialmente yo siento que aporté en estos paradigmas, porque además yo denunciaba, al ser abogada, ya terminando la carrera, conociendo mis derechos, sabiendo que era una injusticia, porque tú te enrolas en una carrera de derecho porque crees en los valores de la justicia y de la verdad, ¿no? Entonces, yo decido ya en el 92, ¿saben? Ya estaba muy cansada, porque yo estudiaba, entrenaba, y además de que ganaba mis lugares, tenía que ver cómo iba a conseguir el apoyo. Esto Claro. mentalmente te desgasta mucho porque no es como que ganas, te concentras y te vas, sino es ahora ya gané y ahora quién le pido dinero, ¿no? Entonces a mí me desgastó mucho esta parte, entonces en el 92 yo dije yo ya me voy a, ya se había creado la CONADE, yo ya tenía una voz, yo ya levantaba la voz y la prensa nos escuchaba, eso era bien, bien bonito, porque yo ya era una representante de los deportistas en los medios, en los hechos, y decido retirarme porque yo tenía el sueño de ser abogada. Ya había terminado la carrera, estaba trabajando en la tesis de titularme y ser docente. Yo he estado dando clases durante más de 2 décadas en la UNAM, estuve un tiempo, en la Ibero he estado más de una década, y ese era mi sueño, yo me veía dando clases, impartiendo los valores de la justicia. Si bien es cierto que la justicia no es lo que nosotros creemos como ideal, eso es por un tema de ejercicio, ¿no? De un poder y cómo se ejerce administrativamente, pero los valores de la justicia están ahí desde hace 2000 años. Entonces, yo por eso me retiro y empiezo, a ver, yo tomo una decisión, Avi, fíjate, a esa edad, yo dije, a ver, vi cómo estaba el movimiento y dije, a ver, si tú quieres hacer valer los derechos, tienes que estar donde se toman las decisiones. Yo ya tenía como 24 años, 25. Y ahí, Tienes que estar. Y entonces me enrolo en la política y llego a ser legisladora. y tengo Y mi, enterada, perdón, que realizaste el primer Congreso del Derecho del Deporte en la Cámara de Diputados. ¿Cómo es esto? sí, mira, cuando ya me retiro, me titulo, yo estudiaba en los baños del Comité Olímpico, en los aviones, en el transporte público, pero no tenía vehículo. Y, y entonces, cuando yo ya me retiro, me titulo y empiezo a pronunciarme porque el derecho sea un derecho humano. Pero estás hablando en una década en donde mis maestros de la universidad me decían, a ver, o sea, tú como jurista tienes que entender que en el artículo tercero constitucional se dice que cuando se habla de educación integral, ahí está el deporte implícito. Sí, pero a la hora de pedir recursos en el rubro social, el deporte es lo último porque no está explícito. ¿No? Entonces te dicen, bueno, ahí hay algo para el deporte, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenía la importancia social el deporte en una normatividad, ¿no? No todos son abogados, no todos los que están en la administración saben interpretar leyes, son de muchas carreras,
Y entonces empiezo a hablar con mis maestros y con algunos compañeros del deporte y con los diputados hacemos el primer Congreso del Deporte y fue maravilloso porque Me fue el maestro imagino. Burgoa, que era una institución, el Cervantes Ahumada, fueron a regañar a los diputados, esa fue la verdad, para decirnos lo que les estoy diciendo, que para qué querían derecho escrito si estaba por interpretación y que para eso estaba la Suprema Corte de Justicia y otro poder, una regañada, a mí entre ellos, ¿no? A mí entre ellos me regañaban por ser, pues era su alumna. Entonces fue una gran experiencia el primer congreso. Empezamos a pugnar, no lo logramos, ¿eh? Entonces, les estoy hablando del 93. Deporte como derecho humano ingresó a la Constitución en el 2011. Vean cuántos años pasaron. Wow. O sea, una lucha social, ¿no? Tarda, no es de un día para otro. Entonces, yo me retiré precisamente porque quería hacer Como valer ver la estos otra valores. parte. Cuando llego a la Asamblea de Representantes fue la primera que hizo leyes en la Ciudad de México, la de 94-97. Yo soy presidenta de la Comisión de Juventud y Deporte y hago la primera ley del deporte que fue muy bonita. Ya después la cambiaron, hicieron otras cosas, porque metí los valores de la cultura del deporte como función, la función social del deporte, porque siempre piensan que el deporte es para jóvenes. El Claro. deporte es para niños, para jóvenes, digo, ahora ya es ciencia y ha avanzado mucho, pero estamos hablando de hace 3 décadas. Entonces, en el deporte para jóvenes y la gente mayor pensaba que iban en automático por la vida hasta que se empezaron a dar cuenta que hay que hacer músculo, que hay que conversar, ¿no? ¿No? Para Es un invertir estilo en tu de vida, salud, sin para. duda. Claro, claro. Entonces empiezo exactamente a promover esto, el deporte como una forma de vida, un estilo de vida y como una función social. Y también empecé a trabajar en áreas de prevención del delito, prevención de adicciones. Y entonces para eso me sirvió la carrera. Pero también hay que recordar, Avi, que no había muchas carreras del deporte. No estaba esto, nada más estaba la carrera de educador físico, ¿no? En la Escuela Nacional de Educación, pero casi ninguna universidad tenía el deporte, solamente en Europa empezaba a haber. Entonces, como que tampoco era una elección, pero yo de todos modos hubiera sido abogada, ¿sabes? Pues es que es increíble el poder mantener una carrera y a la misma estar en competencia mundial. Sin duda, mis respetos. A veces con una carrera no sabemos ni dónde ni cómo hacernos. Algunos reconocimientos que has tenido han sido un honoris causa, un heraldo de México, pero yo creo que sin duda el mejor reconocimiento es abrir esta brecha para todas estas mujeres, para todas estas niñas, siendo ejemplo y rompiendo todos los tabús, Mónica. Claro, claro, fíjate que el primer reconocimiento que me dieron y que fue bien bonito para mí fue el de mi casa, el de la UNAM. Ay, Se sí. instituyó, se instituyó por primera vez en 1987 el reconocimiento, el premio Puma, el premio Universidad Nacional Autónoma de México para los deportistas más destacados. Para esto tenías que ser regular en tu carrera, si no, no te lo daba el rector. Entonces fue el primer reconocimiento, el premio Puma, por la primera medalla mundial, fue en el 87. Y luego, cuando regreso con la segunda medalla mundial, la UNAM, fíjense, no la Federación Mexicana, la UNAM, o sea, mi casa me propone para Premio Nacional del Deporte y hasta la fecha soy el único Premio Nacional del Deporte que ha propuesto la UNAM Wow. históricamente, ¿no? Porque bueno, llevaba promedio, llevaba la carrera y bueno, y además llevaba ya 2 medallas mundiales, una olímpica, una panamericana, y eso fue bien bonito porque no te lo esperas, o sea, tú no andas por la vida diciendo, ay, ahora voy a ganar para que me aplaudan. No porque no soy, a lo mejor si eres artista, sí, pero como deportista no lo esperas. Entonces, cuando me dan el Premio Nacional del Deporte fue bien bonito porque además la prensa lo abrazó. Fíjate que eso era bien bonito porque como yo era una persona que iba rompiendo estos paradigmas y la prensa me seguía, ¿no? Oye, te van a dar, no, porque además no te he platicado otra cosa, que después de la medalla mundial y de la olímpica, viene el campeonato panamericano 2 meses después y no había presupuesto para mí, para Mónica. La federación estaba en cambio, la UNAM ya había entrado en el paro universitario, ¿no? El paro estudiantil, el movimiento estudiantil, y ahí conseguí como pude, pero ahí sí mi papá ya me dijo, bueno, mi papá estaba sorprendido, como diciendo, bueno, ¿dónde estamos, no? Sí,
Y le dije, papá, no, ya me voy a retirar. Ahí fue cuando me dijo mi papá ese apoyo silencioso, ¿no? Porque por primera vez me dijo mi papá, ve y consigue porque te ganaste un lugar. Y Wow. entonces me fui a la confederación y le pedí ahí al presidente de la confederación deportiva que ya se iba, acababan de crear la CONADE, ya se mencionaba a finales de 1988. Y entonces, bueno, ahí también, por eso te digo que yo era muy cansado porque regresaba a presentar exámenes o me iba y tenía que estudiar antes. Yo me quedaba dormida arriba de los libros, Ari. O sea, Me llegaba a imagino. entrenar a las 9 de la noche porque vivía 2 horas de la universidad y yo recuerdo que me bañaba, me arreglaba, comía lo que podía, de por sí casi ni comía, siempre estaba a dieta. Abría los ojos y eran las 4 de la mañana y yo estaba dormida arriba del libro. Y Wow, tenía sí. que seguir porque además yo me iba a las 6, ¿no? 2 horas más para los exámenes. Pero la verdad eso es algo pues, se vive a tope. Los reconocimientos, el Premio Nacional, la verdad es que fue muy simbólico porque el taekwondo sigue siendo practicado mayoritariamente por hombres, casi un 90% siguen siendo hombres. Entonces, que me lo hayan dado a mí y además propuesto por la UNAM, ¿no? O sea, la UNAM estarán de acuerdo que no propone como diario y cada año, ¿no? Entonces fue algo, la verdad, muy bonito porque ya te sientes muy respaldada por tu institución académica. No había todavía un gran boom del deporte estudiantil. Yo era así como la excepción que destacaba a nivel internacional, ¿no? Pocas universidades tenían deportistas internacionales en México. Entonces, bueno, pues ese es el reconocimiento más bonito, el del Premio Nacional del Deporte, la verdad, y el premio Puma. Me encanta. ¿Y en qué momento conoces a tu marido? Dios de mi vida, que no me imagino para tus hijos. O sea, mi mamá lo que logró, no lo dimensiono, sinceramente no lo dimensiono. Fíjate que, bueno, con mi esposo la historia es como que se dio en el transcurso de la vida, porque yo conozco a mi esposo en la Facultad de Derecho. ¿No? Y él hacía fútbol. Entonces yo lo veía bajar, a ver, lo veía en la Facultad de Derecho porque él era unos años más, más avanzado en la carrera y era auxiliar, era muy aplicadito porque era auxiliar de un profesor muy connotado y él daba clase. Y yo lo veía bajar, ya sabes, todo enlodado, pero pues los de taekwondo éramos como todos blancos, impecables, y yo decía, ¿por qué les gustará el lodo a estos cuates, a los de fútbol? ¿No? Y entonces me lo encontraba en la facultad hasta que coincido y yo viajaba mucho y le empecé a pedir de favor que me ayudara porque como había algunas clases que faltaba, me daban derecho a examen ya porque ya era una persona yo conocida, pero yo tenía que regularizarme como autodidacta y pedir apuntes. Y acuérdense que no había internet. Entonces Sí. tenías que pedir apuntes y meterte en la Fotocopiar biblioteca. los libros y todo. Sí, y fotocopiar los apuntes porque los valían oro. O sea, el que hacía sus apuntes era su guía. Y entonces Andrés, mi esposo, me empezó a ayudar con varias materias y me empezó a explicar y me ayudaba. Y éramos amigos, fuimos amigos 5 años. Wow. Y después, ya cuando él terminó la carrera, nos encontramos y bueno, pues ya nos hicimos novios y hasta la fecha, ¿no? Entonces nos conocimos en la universidad, ¿no? Entonces, bueno, eso es también bien bonito, ¿no? Ay, qué bonito. Dicen por ahí, una mujer que nació para ser leyenda, una mujer aguerrida, tenaz, comprometida, Mm. sin miedo a nada. Así le describen, Mónica. Ay, muchas gracias. Quiero hacer un comentario al respecto. Fíjense que con respecto a los logros para llegar a ese nivel, es la disciplina. ¿No? Ahora que yo le dedico más tiempo que antes a dar conferencias, a dar capacitación, hablo mucho de los valores del deporte, porque esto lo adquieres con el tiempo, ¿no? O sea, no es como un acto de excepción. Si tú te dedicas y te propones a estudiar, a trabajar, a entrenar y lo haces todo de una manera disciplinada, es que llegas a tu Sin meta, la duda. que sea, Dicen, ¿no? cuando haces las cosas bien, el éxito viene por añadidura, sin duda alguna. Entonces se llama la disciplina y nadie nace disciplinado, o sea, nos forjamos, ¿no? Entonces agradezco las palabras, yo pienso que sí tiene que ver el carácter, las aptitudes que trae uno, pero también se pueden formar, ¿no? Entonces, esto es bien importante que todos podemos llegar.
Nada más hay que, claro, como dice el comentario, ¿no? No le tengas sin miedo a nada, ¿no? Sin miedo a Sin miedo al nada. éxito, al Ay, éxito. doctora, yo quisiera seguir hablando con usted, pero pues por desgracia tenemos que despedirnos. Esperemos contar con su Claro que sí. tiempo para la próxima. De verdad, muchísimas gracias por hacernos partícipe de su increíble historia, la cual, híjole, va a estar, por cierto, en nuestro libro Ay, que gracias. sale en diciembre de líderes destacados. Qué bonito. Menudo trabajo, ¿eh? No me dan envidia, ¿eh? Qué No, bárbara. porque sí, Las no, pues 100 muchas mujeres gracias. líderes destacadas. Muchísimas gracias, No, Mónica, por gracias, su Abby. tiempo. De verdad que, pues, un honor, un honor. Gracias a René, que es el que está ahí en el apoyo técnico, que sin ellos no se hace nada. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la iniciativa y qué bueno que visibilicen a las personas en cada ámbito que hacen, que trabajan por hacer algo mejor y que pues ponemos un granito de arena para México. Me encanta, de verdad, un honor, muchísimas gracias. Y bueno, para ustedes que nos están escuchando y nos están viendo, no se olvide compartir nuestra revista digital Líderes México. Yo me despido, mi nombre es Abigail Cedillo. Por favor, déjenos ahí sus opiniones en nuestro buzón de sugerencias, ahí comentarios, de todo se vale. Nos vemos para la próxima. Hasta luego.